Hola amigos de Contexto, aquí como ya lo tenemos acostumbrados a ustedes a las 9 de la mañana y a las 12:30 de la noche, Julio Ortega Tous y yo le traemos temas interesantes. La verdad es que el tema de hoy es interesante y necesario divulgar toda esta información porque vamos a conversar sobre trasplante de órganos. O sea que si usted necesita un trasplante de órgano en la República Dominicana, debe inscribirse en una lista y vamos a dar a conocer también cuáles son los órganos que pueden ser trasplantados y en qué condición puede usted, si le pasa un accidente, si tiene muerte cerebral, pues donar un órgano. Yo creo que después de la muerte no necesitamos más nada, ¿verdad? El que está vivo es el que lo necesita y por eso concientizarnos de cómo podemos hacer este proceso. ¿A ti te gustaría donar tus órganos, Julio? Yo no puedo, ¿Tú no puedes por qué? por una condición que tengo yo, que no puedo dar nada. Wow, qué pena. Bueno, pues entonces, pero te Pero gustaría... puedo recibir. Exacto, ¿te gustaría Eso sí. recibir si estás vivo y lo necesitas? Sí. Bueno, pues entonces tenemos que dar a conocer todo esto para que el que puede donarlo lo done y el que puede recibirlo pueda tener acceso a ello. Para esto hemos invitado hoy al doctor José Caraballo, quien es el coordinador de la unidad de trasplante en la Plaza de la Salud. Él es médico intensivista y justamente desde hace años ya se ocupa de la coordinación de esta posición en la Plaza de la Salud. Buenas, doctor. Bienvenido. Buena. Bienvenido. Gracias. Sí. Tenemos un video, no sé si está preparado ya, para ilustrar en qué consiste y de ahí iniciar la conversación con el doctor Caraballo sobre este interesante tema necesario y que refleja mucho el nivel de solidaridad de una sociedad. Exacto. Y la asimilación de las personas de esta solidaridad, porque no se cobra. Claro. Nadie cobra por donar un órgano, aunque hay un mercado de órganos. Que también esto hablaremos quisiéramos, después, exacto. ilegal, pero vamos a ver el video sobre qué es la donación y en qué consiste el trasplante de órganos. Cada año, muchos miles de personas reciben un regalo de vida, un trasplante de corazón, riñón, hígado, pulmón, páncreas o intestinos que les salva la vida. Y otras miles de personas reciben córneas y otros tejidos que les devuelven la vista y la salud. El trasplante es uno de los grandes avances médicos de nuestra época. ¿En qué consiste? Todo comienza cuando un órgano de una persona comienza a fallar y esa persona necesitará un trasplante para seguir viviendo. Se lleva a cabo una evaluación rigurosa en un centro de trasplantes y si la persona es buena candidata para un trasplante, será colocada en la lista nacional de espera para trasplante. Una vez que la persona está en la lista, comienza la espera del órgano. Un sistema nacional analiza la compatibilidad de las personas de la lista de espera con los donantes. Los factores que se consideran para analizar la compatibilidad incluyen grupo sanguíneo, tamaño del cuerpo, grado de enfermedad del paciente, distancia entre el donante y el beneficiario, tipo de tejido y tiempo en la lista de espera. ¿Qué cosas no se toman en cuenta? Nunca se determina la compatibilidad de los órganos en función de la raza o el género. Tampoco se consideran los ingresos, la fama y la condición social para determinar la compatibilidad de los donantes de órganos con los pacientes en lista de espera. No se puede saber cuánto tiempo durará la espera. De hecho, algunas personas no reciben un órgano a tiempo porque la lista de espera es muy larga y no hay suficientes donantes disponibles. Es por eso que un promedio de 18 personas de la lista de espera mueren cada día. Imaginen cuántas personas podríamos salvar si todos fuésemos donantes. La mayoría de los órganos para trasplante provienen de donantes fallecidos. ¿De qué forma una persona se convierte en donante?
Una persona llega al hospital con una lesión cerebral que pone en riesgo su vida como consecuencia de, por ejemplo, un accidente cerebrovascular o falta de oxígeno. Los médicos intentan salvar la vida del paciente, pero a veces no se puede hacer nada. Existe una pérdida total e irreversible de la función cerebral. El paciente está clínica y legalmente muerto. Ahí es cuando ser donante puede convertir un momento de pérdida en un momento de esperanza. Como las máquinas mantienen el flujo de sangre oxigenada hacia los órganos, estos pueden ser trasplantados. Una persona puede dar vida a hasta 8 personas a través de la donación de órganos y mejorar la vida de 50 o más personas a través de la donación de córneas y tejidos. Pero ahora, cada minuto cuenta. Deben encontrarse receptores compatibles y los trasplantes deben realizarse rápidamente. El hospital se comunica con una organización de procuración de órganos. La organización maneja el proceso de recuperación de órganos. La organización consulta el registro estatal de donantes de órganos. Si la persona ya está registrada como donante, se lo informan a la familia. Si no lo está, le pedirán a la familia que autorice la donación. Se lleva a cabo un examen médico, revisan los antecedentes médicos y sociales. Y si la persona es elegible para ser donante de órganos, la computadora comienza la búsqueda en la lista de espera nacional para determinar pacientes compatibles. Los pacientes con mejor compatibilidad para cada órgano reciben una llamada de su equipo de trasplante. Esta es la llamada que significa una segunda oportunidad de vida. Entonces se realiza el trasplante. Un equipo quirúrgico recupera los órganos, las córneas y otros tejidos. Se envían los órganos a los hospitales de trasplante donde los pacientes y equipos de trasplante están esperando y se realizan los trasplantes que salvan vidas. Se deberá llevar un estilo de vida saludable y tomar medicamentos para que el órgano trabaje bien en su nuevo cuerpo. Pero una persona maravillosa ha dado el mejor regalo de todos, un regalo de la vida. Usted también puede tomar la decisión hoy de inscribirse en el registro de su estado como donante de órganos, córneas y tejidos. Todas las edades son adecuadas, jóvenes o viejos, y todos los días son adecuados para inscribirse como donante. Puede registrarse a través de su oficina de licencia de conducir. O puede inscribirse ahora mismo, en línea. Recuerde comunicar su decisión a sus familiares para que puedan apoyar sus deseos. Más de 100 millones de personas están registradas como donantes de órganos, pero todos debemos hacerlo para salvar más vidas. Visite donaciondeorganos.gov e inscríbase en el registro de donantes de su estado como donante de órganos, córneas y tejidos. Visite donaciondeorganos.gov y comparta el regalo de la vida. Muy bien, ahí veíamos este documental que explica bastante detalladamente en qué consiste. Es referido a los Estados Unidos, porque habla de los estados y de cosas que no existen en otros lugares más que en Estados Unidos. Pero la información que da es correcta. Aquí también existe un órgano de coordinación para los trasplantes de órganos. Y eso es lo que le pediríamos entonces al doctor que nos explique cómo funciona aquí. Sí, aquí de manera oficial y a través de la ley que existe, la ley de donaciones, que es la 329-98 de ese año, de 1998, ahí rige todo lo que tiene que ver con donación y trasplante de órganos. Crea dos instituciones, si se puede decir, que es el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, que es el que pone en ejecución todas las tareas que tienen que ver con la donación, y está el Consejo Nacional de Trasplante. Ese consejo lo preside un representante del Ministerio de Salud Pública, es decir, de la ministra en este caso. También está representado por otras áreas de la salud. Y
la participación del director del INCOR, más todos los coordinadores de los hospitales del Estado El y INCOR, privado. para que la gente entienda, es Instituto Nacional de Trasplante de Órganos. Sí. Y tiene su sede en Salud Pública. Está en la zona universitaria. En la zona universitaria. Sí. Como vimos, doctor, en este video, no es nada fácil obtener un trasplante porque además de tener la suerte de tener el órgano disponible, también tenemos que ver con las compatibilidades. Ahí explicaba la compatibilidad sanguínea y otras más. O sea que no es fácil y hablaba de esa llamada de vida que recibe un donante. También aquí es así, dónde se puede uno dirigir si uno quiere donar sus órganos y cuáles son si todos los órganos que son donables en nuestro país puede hacerse el trasplante, cuáles son los más frecuentes y los que mejor se hacen, porque sabemos también que esto lleva toda una tecnología, unas habilidades médicas y por supuesto la parte más importante, hablar de costos. Sí. Toda persona que tiene la intención de querer ser donante lo puede expresar a través del INCOR, Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. Me parece que en la página web de esa institución, pero básicamente lo correcto, lo que se debe hacer es hablar con la familia, es decir, lo más efectivo es eso, porque usted puede dejar un legado escrito hasta con un abogado, y es muy probable que si sucede el caso de que esté en muerte cerebral, la familia diga que no. O sea que la Entonces, familia es quien tiene la última palabra en estos casos. Sí, sí. Aquí la ley contempla que la familia es protagonista de ese proceso. Es decir, ante cualquier situación, diga usted que no o que sí, que quiere ser donante, la familia decide a última hora. El hecho de que usted lo exprese y lo tenga por escrito y la familia lo sepa, eso es importantísimo, porque ya ven el Hay deseo que respeto. usted tiene y puede haber un respeto hacia esa voluntad. Eso podría suceder. No tenemos que ir a la pausa, doctor, pero yo quisiera también hablar un poco de eso que a veces cree la familia, como que el hecho de ofrecer el cuerpo ya sin vida o con muerte cerebral, si no es como pregonar, ellos dicen como que van a despedazar ese cuerpo y eso como que por respeto muchas veces no lo hacen. Y también hay familias que cuando hay muerte cerebral tienen como alguna esperanza de que todavía pueda haber vida y pueda recuperarse, aunque sabemos que esto es imposible, pero es bueno explicarlo. Vámonos a la pausa y volvemos. Bueno, doctor, le preguntábamos en el segmento anterior cómo es el proceso, cuánto cuesta, qué tan difícil es aceptar también que nuestro familiar ya con muerte cerebral, accidente, pues sea utilizado para donar sus órganos. Bueno, una de las causas de negativa familiar que usted acaba de mencionar son esas, es decir, que a veces no quieren donar porque no quieren como disfigurar el cuerpo de su familia, pero nosotros los coordinadores de trasplante, los que trabajamos en la captación de órganos, pues le explicamos muy bien a la familia que se respeta la integridad, es decir, que no hay ningún cambio en absoluto ante la donación de órganos. Esa es una de las razones. Hay otras razones por lo que los familiares dicen que no, que usted mencionó también, que es que a veces, aunque se le ha explicado a la familia que ya es irreversible la muerte, es decir, que ya está muerto y es imposible volver a la vida, ellos persisten en tener un milagro, ya sea por creencias religiosas, ya sea porque tienen la fe de que su pariente todavía puede sobrevivir, o sencillamente el apego, esperar, la esperanza de que Eso pasa mucho. no aceptar esa palabra de que está muerto. Entonces, eso es motivo también de que no haya donación de órganos. Y en cuanto a los costos, es una parte que los coordinadores no manejamos muy bien, pero hay seguros que cubren.
parcial o completamente, el Estado también cubre, hay muchas ayudas en ese sentido. Es decir, que hay una participación, una oportunidad de participación amplia, es decir, no importa el nivel económico. Incluso son muchas las personas que están trasplantadas que no son ricas, es decir, la mayoría son personas pobres, que no tienen gran cantidad de dinero, es decir, eso lo podemos comprobar, hay mucho que se le ha hecho gratis el trasplante. Bueno, de eso es bien cualquier importante tipo. porque en nuestro país la medicina es prohibitiva para los que tienen menos y aún para las personas de clase media, que muchas veces incluso hemos visto que venden la casa, venden lo que tienen y después el paciente se muere y esto es una gran tragedia familiar doble, ¿verdad? No solamente por la pérdida del familiar. Sí, sí, eso ocurre. Y supongo yo que dentro de esos costos no está el costo del órgano. No, ¿verdad? No, el órgano es una donación. Por Es, eso. es igual que la sangre, que eso sea, la sangre es un tejido y se dona, es Sí. decir, no está contemplado en ninguna parte del mundo que eso tenga un costo, pero eso se trae a confusión porque la gente sale a buscar sangre y dicen, yo voy a comprar sangre, sí. pero lo que están pagando es el costo del procedimiento, de las Que de hecho sea las de paso es analíticas. bastante caro. De las analíticas que se le hace, pero también se escapa a las autoridades de cierta forma, porque hay instituciones que tienen un negocio con eso, que venden, que la venden Y que se la sangre. compran a la gente. Y que la gente ante la necesidad tiene que comprarlo si no se muere tu pariente. Es decir, que como es un tejido, tiene esa facilidad. Ya en cuanto a órganos, ya sí que eso está bien reglamentado y existe todo un andamiaje legal para impedir eso y filtros muy, muy fuertes que impiden aquí en el país que se dé el tráfico de órganos, que no es posible cuando se trata de un donante fallecido, donde hay esa facilidad más bien, donde se puede envolver ese trueque de dinero o de cualquier otra cosa, es cuando se trata de donantes de vivos no relacionados. ¿Por qué hay tanta controversia, doctor, entre niños incluso que han aparecido muertos o Tráfico niños? de órganos. Exacto, y sí, pero ha habido mucha controversia en el sentido de que hay muchos niños que se ha dicho, bueno, pues se los secuestraron, se lo llevaron para esto. Y después ustedes como médicos han aclarado que esto no es posible porque hay que tener un quirófano preparado, hay que tener muchísimas especificaciones que no lo puede ser cualquier secuestrador de la calle, vamos a decir, y que a veces se malinterpreta esto. Explíquenos un poquito sobre esto. Sí, eso se cae de la mata, de decir, no es posible, sencillamente. Pero la gente lo cree. La gente, todo lo que se difunde por los medios de comunicación, usted puede decir lo que usted quiera. Y lo va a aceptar Asimilar. el 98%, después con las explicaciones se queda un 50%, pero se queda un grupo de gente grandísimo, Sí. pensando que sí, que es verdad, que se puede. Y yo le puedo asegurar que trabajo en un hospital donde se hacen trasplantes de órganos con cierta regularidad, que eso no es posible. No es posible porque el equipo es muy grande. Para hacer un trasplante hepático, aquí hay un solo médico, el doctor Giomar Figueroa, que hace trasplante hepático. Entonces, ¿cómo es posible que se saque por ahí en un monte debajo de una mata los órganos de un ser humano y que eso pueda servir donde hay tantos requisitos hasta dentro del mismo quirófano? No se puede tocar esto, se tiene que hacer esto así. Es decir, eso es imposible. Es decir, definitivamente es imposible que de donantes aquí en el país, que de donante cadavérico se pueda robar órganos así de esa manera, a menos que todos nosotros nos convirtamos en una banda, incluyendo a todo el mundo, hasta la parte oficial, y se pueda hacer así. Es decir, Además, usted nos explicaba que hay un tiempo muy crítico en el cual se puede hacer el trasplante. Es decir, Tiene que sí, ser sí, muy dice rápido. que en el caso del corazón 6 horas. sí, sí. En el caso de algunos órganos un poco más, pero explíquenos un poco Ajá, más explíquenos un poco sobre el los tiempo órganos. para poder hacer el trasplante. Sí, mira, los riñones son los órganos
más nobles, es decir, los que pueden resistir, que aguantan más la isquemia, porque isquemia es la falta de circulación y de oxigenación del órgano después que se extrae. Eso lo colocan en un medio, una solución, un medio líquido, metido en unas bolsas especiales, un líquido especial que le va a dar un poco de preservación y los órganos pueden persistir ahí en isquemia hasta 48 horas. En el Pero, caso de los riñones. de los riñones, pero no es lo ideal. Siempre se trata de trasplantar, de hacer el implante antes de las 24 horas para que haya más vida. Ahora, el hígado no resiste más de 6 horas, es decir, tiene uno que tener, antes de hacer la extracción hepática, tiene que estar localizado y en la institución el receptor que lo va a recibir. Prácticamente uno al lado de otro. Exacto. Prácticamente. Ya está ingresado uno esperando para subirlo a quirófano en un momento determinado. Es decir, que esas son maniobras que no la pueden hacer en cualquier clínica. Y en casar cualquier... estas dos cosas cuando es Sí. trasplante de persona muerta no es fácil. Sí, y cuando es renal, que hay una histocompatibilidad, es decir, que hay que hacer pruebas por cantidades, pruebas especiales hay que hacer para descartar enfermedades, Pero entonces pruebas el virales. tiempo es casi imposible hacer esto de un cadáver. No, no es un cadáver, De porque es un muerte cerebral. Muerte Sí, sí, cerebral. sí. Pero si es un accidente, Julio, y que nadie está preparado para esto y van a trasplantar ese hígado, wow, el tiempo en lo que se le avisa al paciente que lo crítico. necesita. No, lo que pasa es que tiene que haber una condición y es que el paciente esté ingresado en una unidad de cuidados intensivos. No es que ocurra un accidente y recojan el cadáver de la autopista y lo lleven en una camilla corriendo a hacer la Sí, extracción. exacto. Lo que sí se podría hacer son extracciones de tejido. Ahí están las córneas, que pueden ser hasta 8 horas después de fallecido. Están los huesos, ligamentos, cartílagos del corazón se pueden Y extraer. prácticamente todo en el cuerpo es trasplantable. Bueno, casi todo. Dios mío. Es decir, en cuanto a o sea, tejido. los huesos los podemos utilizar. Sí, sí, sí. Por ejemplo, un fémur. En España tienen fémur de diferente tamaño, conservado Wow. ya en las Eso condiciones. dura mucho más tiempo, ¿no? Sí, sí, dura mucho más tiempo, porque eso se guarda en lugares especiales, nevera, con helio. ¿Cuánto puede y todo durar un eso. fémur, por ejemplo? No te puedo precisar, pero puede durar bastante tiempo. O sea, Puede un durar- mes o No, o podría días, ser que varios un días. año, podría ser que meses, Wow. varios meses. Entonces, aquí hubo un trasplante ya de un fémur, de una niña que tenía un tumor, un cáncer del hueso, del fémur, y había que amputarle la pierna a una niña. Es decir, porque no había posibilidad de hacer nada, solamente amputar. Entonces, esa doctora, una ortopedista pediátrica, lo que hizo fue solicitar a Estados Unidos ese fémur, de acuerdo a la estatura de ella, la edad, todos los parámetros, y se lo colocaron y ahí anda. ¿Y cómo nítido. crece? No crece igual Sí, con el porque resto del cuerpo. ese hueso se va va a ser aceptado por el organismo. Claro, por el cuerpo completo. Sí, Y sí, sí, crece. Dios mío. Entonces, en esas condiciones de muerte súbita o por accidente o cualquier otro motivo, los órganos no califican para la donación y para el trasplante. En este caso, por ejemplo, de este donación de fémur, que la niña tenía un cáncer, entonces, ¿qué se hace? Se entra a quirófano, se le quita solamente el fémur y se sustituye por el otro. Se sustituye, que es el se que está coloca dañado. ahí. Y O sea, no se le llegó a tiene su amputar la técnica. pierna, No, no obviamente. se le amputó, se le salvó la pierna. Bueno. Tenemos que ir a una pausa y regresamos en breve. Señores, Julio está hablando de trasplante de cerebro aquí. Pero No, yo dije celebro. de celebro, de celebrar. de ¿Qué vamos a celebrar, celebrar? sí. El trasplante de edad que tú querías es lo que vamos a Sí, celebrar. sí. Sí. Bueno, yo quisiera saber, doctor, ¿qué tantos trasplantes de personas accidentadas, o sea, de personas que acaban de morir, hay en nuestro país versus el trasplante de familiares? Hemos visto muchísimas veces, de hecho yo he grabado
en mi programa 5 días en quirófanos, por ejemplo, de donaciones de riñones. Sí, yo los grabé, no que me trasplantaron. Pero yo entré al quirófano y he visto pues el trasplante de riñón. Eso fue un día en Corazones Unidos. Había una madre que le estaba donando a su hijo uno de sus riñones y de hecho yo conozco muchísima gente, no muchísima, pero conozco 4, 5, 6 personas que han donado riñones a familiares. ¿Cuál es la proporción entre donantes de familiares vivos a donantes de personas que ya están acabados de morir? Sí. En el país, los trasplantes renales que se hacían eran todos de donantes familiares o de vivos relacionados. Padre, madre, hermano. Sí. Y esposo, esposa, novio. Puede haber, pero es más por ejemplo, compatible cuando son de la misma familia. Genéticamente. Sí, hay más posibilidad de ser más. Y por un padre a un hijo. Sí, hay más posibilidad, sí, porque también muchas veces no lo son. Y si la sangre no es la misma, esto ya es un primer. Tiene que tener el mismo tipo de sangre. Y muchas veces los padres, los hijos y las madres, las hijas no tienen el mismo. Sí, yo conozco un caso de que sí, el padre le donó al hijo. Sí, no, yo conozco. Y el hijo anda también. perfectamente Sí, bien. sí, sí. Pero en cuanto a la pregunta de cómo es que anda el equilibrio de donantes vivos y de fallecidos, cuando se inició este programa en los años 60, 70, en el Gotiel, después en Santiago, todo eran de donantes vivos relacionados, hasta el 98, cuando entra la ley de donación y trasplante de órganos, ya hay una preparación para empezar a hacer lo que es trasplante de donantes fallecidos. Ya en el 2000... Antes de la ley no era posible hacer esto. No era posible porque no había nadie que lo sustentara legalmente, aunque se hacían intentos. Incluso antes de la ley ya se habían hecho trasplantes renales de donantes vivos, pero como que eso quedaba ahí entre la ciencia y no había... Casi como investigación. No, y que no había un conocimiento amplio de que eso debía estar bien regido legalmente, hasta que sí, un grupo de médicos que ya habían trasplantado decidieron que debía haber una ley, y esa ley lo lograron, en el ese 98. grupo en el 98. O sea que es Duraron un reciente. año luchando con eso, lo lograron y ahí está vigente esa ley. Entonces, en un principio, hasta el 2007, que se hizo el primer trasplante de un donante fallecido, las cosas empezaron a cambiar, es decir, todo era de donante vivo. Entonces empezaron a subir los donantes fallecidos y ser menos los donantes vivos, que es lo ideal, claro, es lo y ideal. es lo que se busca. Porque cada uno nace con lo que necesita. Sí. Sí, Entonces, ahí tenemos algo que el doctor nos estaba también comentando, y tenemos un video de cómo España se ha convertido probablemente en el país más exitoso en el programa de trasplantes de órganos. Es un reportaje de la cadena RT, el cual sería bastante interesante poder verlo en este momento. España es el líder mundial en trasplantes de órganos desde 1992, un éxito basado en la gestión de donaciones y recepciones por parte de la Organización Nacional de Trasplantes. Este modelo ha sido exportado a numerosos países, sobre todo de Latinoamérica. En 2015 se registró además el mayor incremento en el número de donantes en la historia española. Elena Villar nos enseña cómo funciona la institución y cómo cambia la vida de miles de personas cada año. Raquel fue diagnosticada en 2011 de una enfermedad degenerativa con un duro pronóstico. De hacer una vida normal, de repente se encontró que solo podía salvarla un doble trasplante pulmonar. En 5 meses yo ya estaba ingresada esperando el trasplante de manera urgente, porque mi deterioro fue fulminante, fue muy rápido. Nos van priorizando dependiendo de la gravedad en la que estemos hasta que yo ya llegué a prioridad absoluta, ¿no? Que era lo que siempre se ha llamado urgencia cero, que necesitas el órgano con una inmediatez demasiado inmediata porque Y bueno, mis pulmones llegaron, fui una gran afortunada, ¿no? Ahora preside la Asociación de Trasplantados de Pulmón de Madrid e incluso ha escrito y actúa en una obra de teatro que cuenta su experiencia, una de las miles que han resultado del sistema de trasplantes español. Cuando empezó en el año 89 estaba por debajo de países europeos como Francia o Alemania. En 3 años España le superó y sigue en cabeza.
la parte central y la parte norte de Europa tienen unas cifras bastante más bajas, pues porque ellos tenían un sistema bastante más estructurado de antes, desde hace muchos años, y cambiar un sistema que ya está en pie por otro nuevo es más complicado. Entonces se puede decir que el modelo español ha influido sobre todo en la parte sur de Europa, sobre todo en América Latina. En América Latina ha aumentado su tasa de donación en más de un 50% y es la única parte del mundo que está experimentando un crecimiento, y esto en gran parte se debe a esta colaboración. El secreto del sistema está en la figura del médico intensivista, una especialidad que no existe en todo el mundo. En cada uno de los hospitales donde se realizan trasplantes hay un profesional de este tipo que coordina el proceso y, lo más importante, está entrenado para gestionar las donaciones, es decir, para hablar con las familias de quienes han fallecido. Hay 3 puntos fundamentales que siempre tienen que estar en una entrevista para pedir la donación de órganos, que es el respeto, la autenticidad y la empatía. Si contamos con estos 3 puntos, tendrá buen fin. Sea el paciente donante o finalmente no lo sea, aunque la familia decida que no sean donantes, es importante ayudarles en el proceso de duelo. Esta sala es el cerebro de la Organización Nacional de Trasplantes. Desde aquí se gestionan todas las llamadas de donaciones. El equipo está formado por 14 enfermeras y 8 médicos que trabajan en turnos de 24 horas. Los criterios a aplicar son claros. En primer lugar, técnicos, las urgencias primero, y también geográficos. Todo empieza normalmente con una llamada de teléfono, nos llama un coordinador de un hospital que tiene un donante. Cuando ya se ha decidido a qué hospital o a qué equipo va a ir cada órgano, montamos la logística, bien por carretera o, si es logística aérea, contratando aviones privados que desplacen a los equipos o a los órganos. Y pues ya se marca un poco, se coordina todos los horarios del operativo y los seguimos ya hasta el final. En este mapa tienen presentes los diferentes equipos de trasplante por especialidades que hay en toda España. En otro, los aeropuertos. Un operativo entero puede durar 12 horas y necesitar la participación de más de 100 profesionales. Todo para salvar vidas. España ya ha superado los 100.000 trasplantes de órganos. El 4% son infantiles. Uno de ellos, el hijo de José David. Pese a la importancia del proceso, las donaciones son siempre anónimas. Me hubiera gustado enormemente agradecerle a la familia que donaron el órgano, y por lo menos saber que ese órgano pues que lo tiene mi niño y que una parte de esa persona, dentro de la desgracia, sigue sobreviviendo y sigue funcionando y ha dado vida a mi hijo y a sus padres. La persona que está donando no sabe esos órganos a quién van a ir, no sabe nada, y sin embargo, con todo ese no saber, regala. Sabe que va a regalar vida, ya está, no importa más. Y los que recibimos igual, recibimos de la misma manera, sin saber. No sabemos, ¿no? Pero lo recibimos, claro, recibimos la vida. Ante la vida da todo igual. Da igual la clase social, da igual el nombre, el color, el todo. Un gesto de altruismo anónimo bajo la supervisión de una organización exitosa, cuyo reto está, nos dicen, en que nadie fallezca en una lista de espera. Elena Villar, RT, Madrid. Y hay un aspecto que no lo dice el reportaje, y es que todo ese proceso es totalmente gratis en España. Usted no paga por absolutamente nada. Y la importancia de la vinculación del Estado también. Bueno, el Estado es el que soporta todo eso. El sistema sanitario español es público. Que desarrollar en su inmensa aquí, mayoría. En nuestro país, desarrollar más. Bueno, usted estudió allá, doctor. Sí. Y el doctor es intensivista, que también hablaba el reportaje, de que es el médico que lo coordina a todos. Señores, y lo más importante de todo esto, y es que cuando se percibe que cuando uno muere es como la terminación de todo. Entonces yo creo que el que puede donar órganos es como que no se termina ahí la vida, sino que uno puede colaborar a mantener la vida de otros. A mí particularmente me parece bellísimo este concepto. Y cuando salí el niño, ¿verdad? El doctor me comentaba que el órgano es de otro niño, que es bastante triste por la familia de los otros niños, pero a la vez vuelvo e insisto en el concepto de que como que es algo de extender la vida de cada ser humano en otros. Y bueno, pues esto tiene que ver mucho con el concepto de la unidad, de que todos somos uno, ¿verdad? En este universo tan perfecto. Pero vámonos a la pausa y quédese con ese mensajito
y de la bondad y la belleza que existe en dar vida a otros a partir de nuestro propio cuerpo. ¿Los ancianos pueden donar? Más de 50 años. Bueno, no es un anciano. Muy no es un anciano. Es un envejeciente, un adulto envejeciente. ¿Hasta qué edad podría? Bueno, antes habían muchos límites para las edades, pero para riñón, hígado, porque hay receptores que también tienen ciertas edades. Es decir, si alguien de 70 años necesita un riñón y aparece alguien de 25. que se lo, no, alguien de esa 70, edad puede próxima. ser compatible. Y es compatible, se le puede ¿Y si trasplantar. tiene 20 el que necesita y el otro tiene 60? ¿Qué pasa? No le toca a él. No le toca a él. O sea que tienen que ser las edades. Le toca, las edades, eso va dentro del puntaje para lo de quién le toca o no le toca. Además de la histocompatibilidad, están las edades y está el tiempo en la lista de espera. Son tres cosas. Es decir, que en la lista de espera no es yo ser el número 10 en el orden, sino todas esas características que van a primar. Porque alguien de 50, 60 años aparece un donante de 20, no puede ser para el de 50 ni de 60, tiene que ser para uno de similar edad. Vamos a la pausa, doctor. Bien, volvemos. Bien. Bueno, doctor, también nos llama mucho la atención cuando hablamos de tejidos. Se habla mucho de los órganos y la piel, por ejemplo, que es un tejido. No nos imaginamos muchas veces que también se pueda donar y en qué casos es que se puede donar la piel, aunque las córneas también son tejidos y muchas veces creemos que son órganos. Los órganos y los tejidos tienen que pasar por un sedazo, es igual. Se debe ser estricto, así como se es con los órganos, de obviar, es decir, buscar toda patología que pueda ser transmisible. Es decir, no puede tener ninguna enfermedad que se le pueda transmitir al que va a recibir el órgano. Asimismo sucede con los tejidos. No es tan fácil lograr esto, pero se coordina, porque siempre el que trabaja en donación y trasplante de órganos lo hace porque le gusta. Es decir, al que no le gusta jamás podría hacer lo que se hace ahí. Es decir, trabajar a cualquier hora del día, de la noche, de la madrugada, sábado, domingo, estar presto para que le llamen en cualquier momento. Es decir, tiene que haber ahí algo muy interno de la persona. Doctor, ¿cuáles son los donantes más compatibles? Hablábamos, por ejemplo, en el otro segmento de que los familiares muchas veces son más compatibles porque es obvio, para donación. Pero dentro de los familiares, por ejemplo, los hermanos generalmente son más compatibles que padres e hijos. Supongo que los gemelos. Claro, los gemelos. Pero los hermanos, fíjate que tienen pues más o menos la misma combinación. No como el padre y el hijo, no tienen la madre misma sangre, y el hijo. casi nunca. ¿Los hermanos? Ah, pues nosotros tenemos todos la misma sangre. Ah, ustedes serán de un planeta específico. Doctor, casi siempre cambia la sangre. No, pero eso varía. En mi familia somos todos el mismo tipo de sangre. O positivos todos. ¿Pero la mamá y el papá también? Sí. Ah, porque la mamá y el papá son. Sí, pero cuando hay diferencias, unos salen de una forma y otro de otro. Ah, por los extraplanetarios somos nosotros. Pero tu mamá y tu papá no eran de la misma sangre. No pueden ser, creo, ¿no? No, deben ser, al contrario. No, es pueden ser el mismo tipo, lo que cuando cambia el RH, cuando uno es positivo y negativo, es que hay problema de problema, pero que no es problema tal. Pero nadie se hace ese análisis antes de casarse. No, sí, ya cuando eso salen se embarazados, hace. sí. Cuando es de manera organizada, se hacen sus pruebas. Los que se van a casar pero se hacen sus pruebas. Pero eso no tiene nada que ver, doctor, porque si tiene sangre diferente simplemente. Pero para la donación el RH no importa para la donación, solamente que sean del mismo tipo de A, B, O. Ajá, pero que sea el RH no importa, que sea positivo o negativo, ahí no hay problema. Sí. Sin embargo, cuando una madre queda embarazada y la criatura es positiva y ella es negativa, pudiera tener problemas. Sí, ahí sí hay mucho problema. Entonces, doctor, ¿los hermanos generalmente son más compatibles que padres e hijos, por ejemplo?
No hay nada que diga que sí, que uno es más Pero en la compatible que práctica. otro. Por eso se tienen que hacer pruebas a todos, a ver cuál es el que más, porque eso es muy variable. Ahora, si son hermanos gemelos, Sí, ya ya es definitivamente Sí. no hay ningún problema ahí, como dice usted, ¿verdad? Sí. Es decir, ahí no hay problema, pero no. Es decir, pueden ser 9 hermanos y es posible que no todos sean compatibles, que le puedan ayudar. Doctor, ¿cuáles son los trasplantes que más se realizan aquí en República Ponga el Dominicana? riñón. Riñón, Riñón. porque es la necesidad mayor, es el órgano que más se enferma, Se daña. porque las enfermedades crónicas como la hipertensión arterial y la diabetes, Sí. todas inciden en ese órgano. El riñón. Sí. Entonces por eso hay tantas personas, cada año entran a insuficiencia renal como 1000 personas cada Sí, año, sí, es decir, sí. es mucho, Sí. Y todo el que muchas tiene... personas, 1000. como 1000 ¿Y personas. cuántas trasplantes hacen? Exacto. No, el promedio de trasplante no va a abarcar Menos jamás. de los 1000. ¿Menos? Menos de la Mucho cantidad de menos. No, los muchísimo menos. ¿Cómo cuántos trasplantes se hacen en el año? 10%, un 20%. Bueno, nosotros en la Plaza de la Salud tenemos, no tengo así la estadística, Sí. pero tenemos trasplantado en 10 años de donantes fallecidos 177, más o menos, 170 ¿Y cuántas instituciones en el país lo hacen? bueno, 145 de donante cadavérico y 70 y pico de donantes vivos, es decir, 200 y pico de trasplantes, Sí, es decir, que estamos en un déficit grandísimo. Sí, enorme. Es decir, son muchas las personas que en lista de espera fallecen esperando, es decir, es Bueno, lo que grave. decía el video. La situación es grave en ese Lo que sentido. decía, pero se salvan otras. Sí, pero necesitamos muchas donaciones ¿Y para cómo se poder... puede promover esto? Bueno, ¿Una campaña pública? Debe haber o- una campaña pública, debe haber un trabajo a nivel de las escuelas Exacto. para que los niños ya desde pequeño empiecen Entiendan a la dominar el importancia. tema tan importante de la donación para salvar vidas y salvar sus propias vidas en el futuro. Es decir, ver la donación como un acto de amor, de desprendimiento, de altruismo. Y de continuidad de la algo propia vida de uno. de humanismo, es decir, con eso se enseña mucho, es decir, hacer eso en las escuelas es grandioso porque es hablando de salvar a otro, ¿no? A otro ser Pero hoy humano. no está. Pero eso no existe. Hay proyectos desde el INCOR de hacerlo, pero todavía eso no aterriza. Es decir, todavía eso Ustedes está... como coordinadores de estas unidades médicas no pueden incidir en que comiencen estos programas. Bueno, uno de hecho colabora dando charlas, conferencias, visitando escuelas, colegios, liceos, universidades, pero eso no es suficiente. Es decir, tu incidencia es muy pequeña. Es decir, cuando tú vas a un aula, son de una escuela enorme, que hayan 1000 alumnos y tú le das una charla a 50, es decir, estamos en un déficit muy Doctor, grande. ¿cuál es el porcentaje de sobrevivencia? Se necesita una campaña nacional, Claro, una campaña de radio, Liderada por el televisión. Estado y por todos los Eso medios es muy quizás. caro, pero se puede hacer porque lo que se invierte en una campaña se gana en menos gente enferma, por Claro. ejemplo, que se cuiden y trasplantada, porque un paciente en insuficiencia renal, en diálisis, tiene un costo muchísimo mayor que trasplantarlo. Claro. ¿Y cuál es el porcentaje de éxito de un trasplante de órganos? O sea, ¿cuál es el porcentaje de sobrevivencia en salud? Bueno, en años de sobrevivencia. Sí. O sea, no, en que se les resolvió el problema. No, 100%. 100%. Casi, o sea, casi todo el 100. trasplantado no muere y no rechaza el órgano. Bueno, hay rechazo, Sí. rechazo, ¿De qué porcentaje? hay rechazo. Esa cifra sí no se maneja, es Sí. decir, porque no hay esas estadísticas que uno las saque año tras año para decir de tantos trasplantados rechazan. Sí. Por ejemplo, en un hospital lo puede hacer, en la Plaza de la Salud probablemente que tengan los datos de que de 200 pacientes trasplantados rechazaron 5. O sea por que ejemplo. una vez hecho pero todo, es mínimo, es mínimo. Una vez es hecho mínimo. todas las pruebas. Es mínimo. O sea sí. que son exitosas. Esto Sí, es sí. importante saber. Es exitoso. Hay gente trasplantada que tiene muchos años, 18 años trasplantados. Qué bueno. Es Bueno, decir hemos querido, señores, hacer este programa por la importancia que tiene, que ustedes entiendan, que todos entendamos que una vez que ya eres no donante? tenemos vida, yo
Yo siempre he querido ser ¿Estás donante, inscrita? no me he inscrito. Inscríbete ahora mismo. Con el doctor me voy a inscribir. Sí, yo creo me voy a llevar firmemente- sus datos. Sí, claro que y sí, además doctor. debe hablar con sus familias para que decirle que sepan sí. de su voluntad. Exactamente, eso es lo que usted debe de hacer si quiere ser donante. Señores, será hasta mañana cuando tendremos otro tema siempre interesante con ustedes. Bien. Gracias.